7:45 en todo el país. El presidente Javier Milei cumple su primer aniversario de gobierno. En este marco, el jefe de Estado emitirá hoy un mensaje en cadena nacional. Será a las 21 horas y el discurso incluirá un balance de gestión, así como también referencias a las condiciones que encontró al llegar al gobierno. El mensaje del mandatario nacional también incluirá las medidas que se tomarán de acá en más. Nosotros también vamos a hacer un breve balance sobre este primer año de Javier Milei frente al Ejecutivo Nacional, para lo cual ya estamos en contacto con el profesor César Murúa, politólogo. César, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, César, si te parece comenzar con este análisis de este primer año de gobierno, ¿por dónde te parece empezar? Yo creo que siempre en estos ejercicios de balance hay que ir directamente al resultado y en todo caso luego ir desmenuzando los mecanismos y los procedimientos. Lo que Javier Milei ha logrado como resultado este año, y es lo más evidente y es su principal sustento político, es un resultado de tipo económico, que ha sido bajar la inflación y al mismo tiempo controlar el dólar. Esos resultados los ha obtenido con una fórmula fiscal de ajuste muy fuerte, de reducción feroz en el gasto público, pero al mismo tiempo que tiene efectos recesivos y que tiene consecuencias en materia social que son preocupantes. Lo que sucede es que el mandato económico que tenía su gobierno era precisamente controlar la inflación y lo ha logrado. Entonces, ese primer resultado o principal resultado que se había planteado lo ha logrado y ese es su principal mérito en materia económica. Y en términos políticos, su principal resultado ha sido poder gobernar en minoría, que era uno de los grandísimos interrogantes que se planteaban en el momento del triunfo, cuando se veía la composición del Congreso, de un poder ejecutivo en franca minoría en ambas cámaras del Congreso, y cómo eso iba a viabilizar o hacer posible todas las reformas que el gobierno pretendía llevar adelante, sobre todo considerando que el gobierno de Milei no tenía vocación de construir mayorías. Era un gobierno en minoría, sin vocación de construir mayorías, es decir, sin vocación ni de diálogo ni de acuerdos transversales con otros partidos políticos, sino, por el contrario, con una posición casi obstinada en su agenda y sin apertura en la negociación, lo cual representaba un enorme interrogante. Bueno, los resultados han sido evidentes. Él ha podido gobernar durante todo este año, aún con esas minorías, con una combinación entre decretos de necesidad de urgencias y resistencias vía veto presidencial a las leyes que le aprobaba el Congreso, y ha tenido otro resultado también en términos políticos y también comunicacionales, que es la capacidad de controlar la agenda pública. En ese sentido es prácticamente imbatible hoy por hoy Milei. ¿Te parece entonces que podríamos decir que el déficit que tiene en este primer año son las cuestiones sociales más que nada, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, hay distintas consecuencias de esto que, como decíamos recién, están detrás de los resultados. ¿Qué hay detrás de los resultados? Detrás del resultado económico está precisamente una fórmula, un plan económico que tiene un efecto social muy grave en términos de la recesión económica y en términos de la posibilidad que tienen las personas de sobrellevar o de mejorar sus condiciones de vida. El efecto tanto de la devaluación del inicio de su gobierno como de la caída en los salarios en términos reales ha sido muy fuerte y no ha logrado recuperarse a niveles anteriores. Lo que sucede es que en el contexto en el cual Argentina venimos de un año 2023 muy complejo en términos de inflación y ya con un ciclo bastante más largo de recesión económica. Argentina desde el 2012 que no crece sostenidamente. Digamos que era una situación que agravaba una tendencia que ya estaba marcada. En términos de las condiciones de vida de las personas, no veníamos de una situación muy favorable o muy buena que se revirtió.
En todo caso, las decisiones de Milei agravaron una tendencia que ya se venía manifestando en términos económicos y sociales. Y probablemente eso explique el porqué de la tolerancia de la ciudadanía y la capacidad para sobrellevar los efectos de un plan económico, como decimos, es recesivo y que tiene consecuencias sociales negativas. Y en términos políticos, el detrás de escena de eso es un cambio absoluto en los estilos, en los modos y en la dinámica del juego y de las relaciones políticas, una dinámica mucho más conflictiva, mucho más confrontativa que antes. Eso hace que hoy por hoy pensar en dinámicas o en estrategias de acuerdos transversales sea prácticamente imposible, porque el nivel de polarización es mayor que el anterior. Sí. Probablemente acá en términos políticos haya algo parecido a lo económico. Milei vino a agravar el nivel de polarización que había a nivel político y cómo eso se traduce luego en los vínculos sociales. Entonces vino a profundizar aún más esa grieta existente ya en la política argentina. Tengamos presente que, como se dice el término, es un outsider, ¿no? Es alguien que viene de afuera de la política y que planteó, en cierto modo, que algunas cosas de estas iban a pasar, ¿no? Bueno, ese era en su momento era como decíamos, el enorme interrogante, cómo iba a funcionar, o cómo iba a pensar, o cómo iba a decidir, sobre todo cómo iba a decidir un presidente que venía de fuera de la política, renegando de la política. Bueno, claro. Lo que hizo fue básicamente mantenerse en ese sendero, no se movió, no ha tenido, más allá de que por momentos parece haber vuelto o replicar viejas prácticas probablemente de lo peor de la política, pero es decir, el cambio y la transformación que llevó adelante en el sistema político Milei probablemente ha sido más de formas o de procedimientos que de estructuras. Los jugadores que han sido históricamente poderosos en el sistema político y en el juego político en Argentina siguen siendo gravitantes. Uh-huh. Eso no ha roto esa lógica, pero sí ha cambiado procedimientos. Es decir, la forma en la que se relaciona o negocia con los gobernadores, la forma en la que se relaciona o negocia con los sindicatos, la tirantez que puede llegar a tener circunstancialmente con los sectores del sector empresarial, agropecuario o industrial, que no están muy cómodos con su plan económico, pero aún así lo respaldan porque, o al menos digamos que por ahora o en 2024 el umbral de tolerancia uh-huh. ha sido lo suficientemente grande, probablemente en proporción a lo que venía siendo el descalabro económico que Argentina venía atravesando en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Entonces, esa tolerancia al gobierno de Milei probablemente ahora entre en una nueva fase, porque de aquí en más y mirando hacia adelante, las decisiones son suyas, las comparaciones interanuales de los indicadores son con su propio gobierno. Entonces empieza ya a cambiar incluso la óptica y la perspectiva desde la cual la propia sociedad y los demás actores del sistema político van a empezar a vincularse con Milei. Ha tenido una ayuda providencial desde afuera, casi azarosa, que ha sido el triunfo azarosa decimos porque no dependía de Argentina, ¿no? Claro. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que definitivamente le da una referencia internacional que eventualmente puede llegar a traducirse en apoyos políticos o económicos en foros internacionales. Entonces ahí 2025 va a ser un año probablemente con otras expectativas de parte de los actores políticos y económicos, con otras certezas, con menor incertidumbre probablemente. Cuando Milei asumió, la enorme incertidumbre, el enorme interrogante era él en sí mismo. Uh-huh. Bueno, ya lo hemos conocido, ya lo hemos visto, tomando decisiones, resolviendo conflictos políticos, estando en situaciones graves. Hemos visto cómo sostiene o no sostiene a sus funcionarios en determinadas circunstancias.
ya ha pasado por todo ese vendaval que suele ser el primer año de gestión. Entonces, ahora ya todos los demás actores ya saben más o menos cómo posicionarse frente a él, porque de a poco está dejando de ser un interrogante para pasar a ser un actor parcialmente más previsible. Y teniendo en cuenta, César, y ya para ir concluyendo, que el año que viene es un año de elecciones, ¿no? Habrá que ver si hay un cambio en su postura a través de los modos, por ejemplo, o de sus relaciones internas también con la vicepresidenta. Uh-huh. Bueno, ahí nosotros el año que viene tenemos elecciones legislativas, las elecciones legislativas de mitad de mandato, se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Uh-huh. La otra novedad también es que para esa elección vamos a utilizar la boleta única, que es un nuevo sistema que acá en Córdoba o en Santa Fe lo conocemos, pero a nivel nacional va a ser la primera vez que se utilice ese sistema de la boleta única de papel. Y al mismo tiempo existe la posibilidad, no tenemos la certeza todavía, pero probablemente sea uno de los temas que se discuta ahora en sesiones extraordinarias en el Congreso, de eliminar las PASO, las elecciones primarias, lo cual eso también modifica el cronograma electoral y eventualmente le permita al presidente mejorar la composición de sus bloques en el Congreso. Lo que no significa, porque no, incluso ni matemáticamente tiene la posibilidad de pasar a ser un gobierno en mayoría en alguna de las dos cámaras. Va a seguir siendo un presidente en minoría en ambas cámaras. La diferencia fundamental es que va a tener bloques más sólidos, más fuertes, va a tener otra capacidad de negociación, y bueno, y ahí el interrogante es esa relación con la vicepresidenta. En la práctica son tensiones o desacuerdos más en los planos simbólicos o gestuales, de otra cosa. La vicepresidenta no tiene capacidad de bloqueo del gobierno, e incluso en las situaciones, aún con desacuerdos o con tensiones con el presidente, incluso en las situaciones en las que ha tenido que desempatar, lo ha hecho en favor del gobierno, con lo cual probablemente vaya más en el plano de alguna diferenciación simbólica que de una ruptura abierta y manifiesta que pueda llegar a bloquearle la agenda legislativa al presidente. César, te agradecemos por esta comunicación y ayudarnos a hacer un poquito este balance del primer año de gobierno de Javier Milei. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Saludos a todos. Un abrazo. Estuvimos en diálogo con el profesor César Murúa, politólogo, hablando un poco de este primer año del gobierno del presidente Javier Milei. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV, porque ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.